Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias de corazón por la invitación y muchísimas gracias a Mili porque el trato ha sido excepcional, ¿no? Si lo pusiéramos en términos estadísticos, el cariño y el apoyo durante todo este proceso de llegar aquí pues sería al este de la campana de Gauss, ¿no? Así que decía Jean Labruyère que en la vida solo es necesario el exceso de algo y es el exceso de gratitud. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Mili, por todo el trato y sobre todo gracias a los ponentes y a los profesores que estáis aquí porque al final yo no dejo de ser resultado de muchos buenos profesores que tuve hasta llegar aquí. Así que vuestra labor es muy importante y a mí que me toca dar clase mucho en magisterio y máster de profesorado, etcétera, siempre les digo que, claro, esos profesores van a ser los maestros de mis hijas y ahí el matiz cambia mucho, ¿no? Bueno, dentro de este contexto voy a hacer un pequeño barrido de la salud mental en contextos educativos. Como entiendo que no somos aquí psicólogos, sino va más para maestros, profesores, etcétera, pues lo que quiero hacer es un recorrido general, una visión de conjunto, ¿no? Si mi discurso fuera una especie de collar, pues me gustaría que os centrarais más en la forma del collar y no entrar en cada una de las pernas específicas, ¿no? Una visión un poco de conjunto, ¿no? Y si esto pasa, pues genial. Ahora. Bueno, pues eso, quiero que me acompañéis en un viaje que yo creo que es un viaje muy importante durante esta hora o estos 45 minutos. Un viaje que no es un viaje cualquiera. Es un viaje para proteger nuestro bien más preciado, que es la salud mental y el bienestar de nuestros menores. Y también, obviamente, daría para extender a las familias y a los profesores, ¿no? Pero creo que cualquier centro educativo, cualquier gobierno, cualquier comunidad tiene que tener claro que hay muchas cosas que hacer, pero uno de esos buques insignia es cuidar el bienestar psicológico y la salud mental, en este caso, de nuestros menores. Y más viendo un poco los tiempos que corren, ¿no? Y al final, trabajar sobre la salud mental, que todos de una forma u otra trabajamos sobre la salud mental o el bienestar psicológico, no deja de ser una metáfora de que lo que nos permite es trabajar o construir puentes de esperanza para los menores. Básicamente lo que trata es de que tengan vidas que merezcan la pena ser vividas. Y yo creo que eso es un objetivo esencial, un objetivo importante para todos los que trabajamos en el entorno educativo, pero también, obviamente, para profesores, familias, comunidades educativas, etcétera, ¿no? Lo digo más que nada porque aunque yo hoy hable de la salud mental en contextos educativos, la salud mental no es que esté solo en los contextos educativos. Ayer hablaban también de los barrios que están cerca, lejos, la región en la que vivimos y más en las condiciones o la realidad que vivís aquí, que obviamente es un poco diferente de la que yo puedo vivir en La Rioja, ¿no? Por lo tanto, si ya no os gusta lo que estoy diciendo y os queréis ir para casa, el mensaje sería este, ¿no? El mensaje sería que la salud mental es un derecho que hay que cuidar, proteger y promover. Sin salud mental no hay salud. El segundo mensaje para casa sería que las personas merecemos una atención psicológica y una educación inclusiva, oportuna, pública y de calidad. Creo que esto estaríamos todos de acuerdo. Y fijaros que ahí digo oportuna. Oportuna significa en el momento adecuado. Y, obviamente, que el bienestar psicológico es un pilar esencial de la sociedad presente y futura. Nuestros menores van a ser el día de mañana los que lideren la sociedad. Por lo tanto, no es un gasto, sino una inversión. Así que, bueno, dentro de este contexto, básicamente nosotros trabajamos en un entorno que es salud mental, que es de lo que voy a hablar yo hoy aquí, pero con la meta de permitir que los jóvenes tengan vidas dignas y vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Dentro de este contexto, podría empezar por la primera pregunta. Como es una charla sobre salud mental en contextos educativos, yo os podría preguntar, ¿y qué es la salud mental? ¿Alguien se atreve a definirlo? Porque entiendo que como hombres y mujeres de ciencia habría que definir el objeto del que estamos tratando, ¿no? Y esto es como aquel que le preguntaban ¿qué es el tiempo? Y cuando se ponía a definir el tiempo le costaba, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de salud mental es un término complejo, ¿no? Y está cargado a veces pues, de cierto estigma y tabú. Si yo preguntara aquí, que no lo voy a hacer, pero palabras asociadas a salud mental, ¿alguien me diría? Depresión, gracias. Locura, ansiedad. Vale, gracias por vuestra intervención, La salud mental en sí no es negativa.
¿Qué ocurre? Que sabéis que los conceptos se van cargando de connotaciones negativas y tenemos que generar nuevos eufemismos, como por ejemplo salud mental positiva. La salud mental de per se no es ni positiva ni negativa. Es como la palabra estrés, que la gente la carga de connotaciones negativas. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo al entorno que es positiva. Lo que es malo es cuando el estrés se mantiene en el tiempo. Bueno, dentro de este contexto, pues claro, siguiendo a Alonso Quijano, máquinas y trazas contrarias unas de otras, ¿no? ¿Y qué dice la OMS? Bueno, según esta definición, decidme si aquí tenéis o no salud mental. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pregunto, ¿quién tiene salud mental? Esta es la definición de salud mental. Bueno, doy por hecho que yo, como profesor y funcionario público, voy a hablar siempre desde la ciencia, no desde la pseudociencia o supuestas creencias infundadas y sesgos, ¿no? Se da por hecho que todo lo que se diga aquí en este foro tiene que ser científico, ¿no? Esta es la definición, claro. Esto es un poco complejo porque viendo un poco el panorama, y claro, cuando los expertos del mundo se les pregunta ¿y qué es tener una buena salud mental? Pues una buena salud mental influye o inunda toda nuestra vida. Desde las estrategias de autogestión, los comportamientos, las emociones, las relaciones familiares, la salud física, la salud sexual, el sentido de vida, la calidad de vida. Es decir, que la salud mental es un ingrediente esencial de la salud de las personas y lo inunda y lo abarca todo. Obviamente hay un concepto muy similar que es el de bienestar psicológico, que es una parte, si queréis, importante de la salud mental. Y para tener esa sensación de bienestar psicológico, que no de malestar psicológico, pues la persona tiene que sentirse autónoma, la persona tiene que tener relaciones positivas con otros, es muy importante esa capacidad de autoaceptación, importante esto, sentido, propósito en la vida. Ya lo decía ese libro magnífico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, lo que los gurús ahora llaman el ikigai. Si queréis, hoy cuando estéis tomando una copa podéis hablar de los ikigais de la vida. Pero es muy importante porque es lo que nos ata a la vida y normalmente ese sentido de la vida tiene que ser un propósito superior a uno mismo. Y siempre, pues obviamente de la mano de ayudar a la comunidad, que es donde se considera que están los mayores niveles de bienestar y satisfacción. Crecimiento personal y, bueno, pues manejo del entorno. Históricamente, y todavía a día de hoy, hay una dicotomía entre los locos y los cuerdos. Pero esto es mentira. En realidad no es algo blanco o negro, sino que si asumimos un modelo de inclusión y de atención a la diversidad, lo que nos hace la riqueza en el aula y como humanos es precisamente esa diversidad y es lo que respetar. Y esa diversidad, obviamente, como todo en la vida, tiene grises, no es algo blanco o negro. Dentro de este contexto, lo que podríamos pensar es que nuestra salud mental o nuestro bienestar psicológico es un gradiente que oscila desde un extremo que estaría el polo de la salud o el bienestar hasta el otro extremo que estaría lo que se podría denominar la enfermedad o el trastorno. Claro, en este transcurso podemos ir pasando por diferentes fases, desde un estado de bienestar hasta un estado que podría ser más o menos, me voy a mover porque estaba aquí pensando que estaba aquí hablando de esto, me puedo mover por aquí, ¿no? Si pongo los ojos así es porque con las luces me dan en la cara y no os veo bien, pero al final hablaríamos de que hay personas que no tienen ningún tipo de problemáticas, donde está la población general, ¿no? Que no presentan ninguna alteración ni malestar ni refieren ayuda psicológica. Luego un conjunto que es lo que se denomina síntomas o síntomas subclínicos, personas que tienen cierto malestar que no llega a la frontera clínica pero que ya necesitan cierta ayuda. Y luego estaría la frontera aquí, cuando pasa el umbral clínico, que son personas que realmente necesitan tratamiento, intervención, etc. Y quiero poner un ejemplo, porque la palabra depresión, es que estoy depre, ¿os suena esto, no? No. Yo que tengo visto pacientes depresivos que no salen en 2 años de su propia habitación y tienen la nevera en la propia habitación, eso es un trastorno depresivo mayor. Lo que tal vez tienes es un estado de ánimo triste. ¿Entendéis, no? Es muy importante porque si yo justifico mi comportamiento como tristeza, ¿cómo me voy a comportar? Si yo digo que estoy depre, ¿cómo me voy a comportar? Por lo tanto, el lenguaje es muy importante a la hora de crear realidades, y sobre todo a la hora de analizar y sobreanalizar. Decía mi querida abuela, que paz descanse, que el que sobreanaliza el fuego atiza. Por lo tanto, dentro de este contexto, cuando hablamos de depresión, ¿qué estamos hablando? ¿De un estado de ánimo depresivo hoy, que estoy un poco triste porque el día, con el precioso paraje que tenéis aquí, entiendo que cuando llueve estáis un poco... Pero eso es un estado de ánimo que es normal y consustancial a la vida. Luego vendría ya una dificultad donde ya veo que la mayor parte del día estoy triste,
un estado de ánimo bajo, anedonia, abulia, apatía, etc, etc, etc. Y luego ya estaríamos cuando ya dificulta mi vida un poco y me genera malestar y afecta mi funcionamiento, y luego ya estaríamos hablando de trastorno. Es decir, que la palabra depresión tiene muchos significados, y esto es muy importante, muy, muy importante. Bueno, y luego los problemas psicológicos, los malestares, no pasan en la mayoría de los casos de un momento para otro de una forma abrupta, sino que tienen un desarrollo evolutivo. Van pasando como las miguitas que va dejando el cuento de Hans Silvestre de una parte a otra, ¿no? Entonces alguien puede empezar con una situación de estrés, que pasa a una situación de bullying o acoso en el colegio, que empieza a rumiar, a pensar, a no querer ir a clase, a pensar que los demás se la tienen jurada, etc, etc, empieza a evitar malestar y eso acaba en un problema, por ejemplo, de ansiedad. Por lo tanto, si consideramos que los problemas psicológicos tienen una naturaleza evolutiva, esto abre la puerta a que se puede prevenir y que cuanto antes se prevenga, obviamente mucho mejor, ¿no? Claro, lo que ocurre es que una persona que empieza por un apartado de, digamos, si queréis, de estrés, en el tiempo puede evolucionar, ¿no? Porque alguien pues empieza a quedarse en casa, a estar triste, como está triste no sale, no ve a sus amigos y eso acaba en depresión, o acaba en suicidio, o acaba en un... Por lo tanto, desde un mismo lugar hay diferentes vías o caminos, tantos como personas. No hay aún una causa por la cual alguien acaba queriendo acabar su vida o una única causa por la cual alguien tiene un problema psicológico de algún tipo, ¿no? Trayéndolo un poco a la realidad, sería que nadie se vuelve loco sin una razón. Y aquí, aunque yo lo dibuje así, son personas con nombres y apellidos, no son ningunos algunos, sino personas con nombre y apellidos, ¿no? Dentro de este contexto, obviamente, si van pasando por diferentes fases, que esto se llama modelos de estadificación, pues hay una parte que es donde se inician las posibles dificultades de ajuste psicológico o problemáticas, y esas dificultades de ajuste psicológico o problemáticas van en una serie de fases. Y yo pregunto, ¿cuál sería el mejor entorno y lugar natural para poder abordar desde un modelo de promoción de la salud o un modelo de prevención este tipo de dificultades que se inician? La escuela, podría ser. Muy bien, muy bien. Claro, esto habría que matizarlo, ¿no? Aparte, también me gustaría hacer un experimento con vosotros. Entonces, como soy psicólogo, tengo que hacer experimentos, ¿entendéis, no? Si no, ¿qué va a ser de mi profesión? Entonces, voy a poner a continuación dos fotos y tenéis que levantar una mano, o una u otra. El que no levante mano lo echamos de la clase, ¿eh? Todo el mundo tiene que participar. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y os voy a poner dos fotos. Y tenéis que levantar la mano izquierda o la derecha, si es la foto de allá, la mano izquierda, y si es la foto de acá, la mano derecha. ¿Preguntas? No, todo el mundo, como buen profesor, tengo que preguntar si se entienden las instrucciones. ¿Queda claro? ¿Sí, no? ¿Estáis preparados? No vale pensar, es levantar una mano, ¿eh? ¿Quién tiró la piedra? Vale, bajar la mano. El 80% levantó esta. ¿Por qué? Ahora es cuando una decisión inconsciente la racionalizáis. Pero aquí en la base de esto están los prejuicios, que no necesariamente tienen que ser negativos, sino positivos. Pero todos tomasteis una decisión, obviamente porque yo os pedí que la levantarais la mano. Entonces la culpa es mía. Alguien me dirá, no, es que yo soy diestro y tiendo a levantar la derecha. Por supuesto, sí. Eso es racionalizar una decisión inconsciente, que tiene que ver con los prejuicios. Y esto lo traigo aquí porque todo lo que tiene que ver con la salud mental está cargado de prejuicios, estigma y tabú. Y este es un ejemplo. ¿Qué culpa tiene el chico moreno, que tiene cara de rufián? Claro, entendéis que lo digo de broma, ¿no? Pero eso tiene que ver con las actitudes y los profesores sabemos mucho de eso. Uy, que mejor para esta zona. ¿Por qué? Porque nos comportamos al otro no solo en función de lo que pensamos, sino de lo que sentimos. Alumnos con discapacidad, etc, etc, etc. Y esto tiene que ver con las etiquetas diagnósticas. Y cómo eso genera un estigma y un tabú y una losa que posiblemente no se quite el resto de la vida. Esto es muy importante, el concepto de etiquetas, del labeling, y cómo las etiquetas son una losa que se carga. No digo que no haya que utilizarlas con otros fines, pues por ejemplo, para que desde un punto de vista educativo, etcétera, pero que sepáis que las etiquetas generan un estigma y un tabú. Y esto entronca con algo que no se dice en los textos, pero que es la prevención cuaternaria. Sabéis que hay primaria, secundaria, terciaria, y la cuaternaria, que es el sobrediagnóstico y el uso abusivo de etiquetas diagnósticas.
¿Vale? Simplemente quiero que sepáis que etiquetar los fenómenos psicopatológicos o los fenómenos psicológicos tiene sus connotaciones, ¿no? Eduardo, por favor, pon un ejemplo. Hablar del suicidio hace que aumente. ¿Os suena esto, no? Vale, eso es un mito. Es un mito. Nosotros empezamos a trabajar en suicidio hace 15 años aproximadamente porque una madre vino a hablar conmigo después de una conferencia porque su hija la había intentado suicidarse y el motivo era que no lo habían querido hablar hasta que pasó. Eso es un ejemplo de que el estigma y el tabú están en la base y que como hay ese miedo a la evaluación del contexto social, no. El principal objetivo o la principal forma de prevenir la conducta suicida es hablar de la conducta suicida. Obviamente, hay que tener una serie de pautas. No se puede hablar de la conducta suicida en la tele con una forma, digamos, medida y una serie de directrices, pero cuando alguien os pregunte sobre la conducta suicida hay que preguntarle qué tal, qué te pasa, quieres hablar conmigo, estoy a tu disposición, etc, etc. Luego voy a comentar un segundo esto, pero simplemente es para que veáis que no sé si en este foro se habló de la conducta suicida, pero es principal causa de muerte no natural en España. ¿Vale? Entonces simplemente voy a comentar dos cosas sin que os asustéis, pero solo que os vayáis con una idea que hablar de la conducta suicida previene. ¿Cómo se pregunta? Tal y como suena, porque en general las personas, los jóvenes, lo agradecen. Y ayer que estuve escuchando de tarde las charlas, esa idea del tutor afectivo, que a mí me gusta esa idea de una persona que tiene un vínculo cercano y que escucha, atiende, y las habilidades sociales y la escucha activa y la empatía simplemente es escuchar. Y a partir de ahí ver. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, otra cuestión que me interesa rescatar es, ¿y realmente hay una crisis de salud mental? Pregunto, ¿realmente la hay? ¿Estamos todos enfermos mentales? El otro día me mandaban un vídeo de una madre andaluza muy graciosa, pero que no tenía su ironía, diciendo que su hijo era normal. Entonces, ¿estamos haciendo que el océano de la diversidad se convierta en una pequeña charca? Porque la diversidad lo que entiendo es respetar ese principio básico, ¿no? Pero los datos que dicen que aproximadamente el 14 o el 15% de la población mundial tiene un trastorno mental. En jóvenes, ahí tenéis las cifras de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24. El 15% tiene un trastorno. Luego hay otro porcentaje que tiene no trastornos sino síntomas y otros que no están aquí contemplados, como por ejemplo el acoso y el ciberacoso o la conducta suicida, que no es un trastorno mental. El 15%, ¿Cuál es el pico de inicio de la mayoría de los problemas psicológicos? En torno a los 14 años. ¿Dónde están estos alumnos? El pico de inicio medio, Y si alguien tiene en torno a 30, que hable al final, que después de la conferencia hable conmigo. Bueno, entonces, esto es muy importante. De las personas adultas, el 50% de los problemas empiezan antes de los 15 años y el 35% de los problemas antes de los 18 años. Por lo tanto, nuevamente, el contexto educativo, obviamente hay variedad. No es lo mismo la ansiedad que empieza antes, que el OCD, el TOC, que empieza justo ahí, los problemas de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, etc., etc., y cierta variedad. Pero a nivel mundial hay un indicador que es la carga asociada a la discapacidad o la enfermedad. Es decir, los años de vida que viven con discapacidad. ¿No? Históricamente os sonaba lo de las 3 Cs, ¿no? Coche, cáncer, cardiovascular. ¿Os suena esto? Que eran los principales problemas, ¿no? Pues a día de hoy los principales problemas, no sé si lo veis ahí arriba, a nivel mundial, el segundo problema son los trastornos depresivos. Esto no lo digo yo, lo hizo un paper en la revista famosa Lancet, que es una de las mejores del mundo. Eso es un estudio en 250 países. En segundo lugar, para 15 y 19 años, la ansiedad, los trastornos de conducta, el abuso de sustancias, el trastorno bipolar, la discapacidad, el alcohol. Estoy hablando de todas, ¿no? Porque aquí entrarían los virus, el SIDA, etc, etc, etc. Fijaros que a nivel mundial los principales problemas son de salud mental. Estos son jóvenes que el día de mañana van a ser adultos. Bueno, recientemente hicimos un estudio que se llama el SICE, psicología, básicamente es analizar la salud mental en contextos educativos. Es el estudio más grande hasta ahora en España, que recogió de 8 comunidades autónomas 10.000 adolescentes, un poco para hacer una foto fija. Hay muchos datos, no os voy a aturullar con esto, pero por ejemplo, de ese estudio encontramos que aproximadamente el 16% de toda la muestra de esos 10.000 tendrían unos problemas, una sintomatología depresiva, voy a llamar moderada grave, que eso en una clase es más o menos de cada 25, 2.
aproximadamente estoy hablando, ¿eh? Esos son datos en España de 10.000 adolescentes de entre 11 y 18 años. Y algo que solo voy a comentar aquí, la conducta suicida, nosotros estamos muy preocupados. Yo estuve en el Parlamento defendiendo el Plan Nacional de la Prevención de la Conducta Suicida hace un par de años y ahora parece que vuelve a salir otra vez. Y es para que veáis, estos son datos que están por debajo de la prevalencia mundial. Es decir, que España dentro de la conducta suicida está por debajo de la media. Y lo que dicen es que esos adolescentes, esos 10.000 adolescentes, que aproximadamente el 5% ha intentado suicidarse. Y está por debajo de la media mundial, que es en torno al 7%. ¿Vale? Una vez dicho esto es, bueno, hasta hace relativamente poco, yo que vivo en esto de la salud mental, nadie hablaba de salud mental y cuando se hacía y se hablaba era entre bambalinas. Y ahora resulta que todo el mundo habla de la salud mental. Y aquí os pongo la metáfora del elefante, que era algo obvio para nosotros, que nadie hablaba de ello, pero todo el mundo sabía que estaba. Y la pandemia lo que vino es a ponerlo encima de la mesa. Lo que ocurre es, como todo en la vida, que los movimientos son pendulares. Pasamos de un momento en el que nadie hablaba de ello a un contexto en el que todo el mundo habla de ello. Entonces, bueno, dentro de este contexto ¿y somos todos enfermos mentales? Pregunto, ya sabéis que no. Entonces, ¿no es curioso en la sociedad que más ha preparado para el bienestar que estemos mal estemos? ¿O no es curioso que en esa sociedad donde hemos educado a nuestros jóvenes con los mayores hábitos alimentarios, educativos, etcétera, el otro día salió un artículo donde posiblemente en el 2050 hay una pandemia de obesidad? ¿No es curioso que hemos intentado tratar a nuestros jóvenes de la forma más cariñosa posible y que por el otro lado tenemos una sociedad? No deja de ser, por lo menos preguntas. Dentro de este contexto, imaginaros que hoy de tarde no sabéis qué hacer, os recomiendo leer estos libros. Por ejemplo, este de Mala Terapia o Generación Ansiosa o Sedados, son, digamos, como comentarios generales acerca de la sociedad del siglo XXI. Un poco, digamos, a contracorriente, un poco críticos, que es un poco donde nos movemos un poco nosotros, ¿no? En cuestionar un poco los aspectos generales, ¿no? También os recomiendo este libro que se llama ¿Somos todos enfermos mentales?, que curiosamente es el padre del DSM-4. No sé si os suena el DSM-4, el DSM-5. Pues este señor, Allen Frances, fue el padre del DSM-4 y ahora despotrinca contra el DSM-5. ¿Vale? Esto suele pasar, ¿eh? Bueno, y entonces un poco hablamos de la cultura del diagnóstico. Yo que soy padre y voy a los sitios y no digo que soy psicólogo, pero el otro día con una madre me decía, es que mi hija tiene un dolor en el plexo solar. Y dice, ya será angustia. Los padres, los profesores, tenemos un idioma clínico. Angustia, ansiedad, estrés, y ahora apareció la ecoansiedad. Y cuando vengo de vacaciones, porque estoy en Tenerife pasando unos días, llego a casa, tengo síndrome posvacacional. Claro, pero eso tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema, porque Alonso Quijano, cuando se comportó como Quijote, cuando acabó el cuento, Quijote había influido a Alonso Quijano. Esto es muy importante, cuidado con las etiquetas diagnósticas. Simplemente un poco, ¿qué ocurre? Que están bajando, disminuyendo los umbrales diagnósticos, la tolerancia al malestar, la gente no tolera las emociones desagradables. Cuidado con esto de emociones, no son positivas o negativas, ¿eh? Todas las emociones son positivas, tienen un valor adaptativa. Otra cosa es que romper con mi mujer, o un divorcio, o que muera mi abuela, eso genera malestar, pero es que los malestares de la vida son consustanciales a la vida. Y ahora lo que queremos es, incluso yo en casa, cuando mis hijas lloran, no quiero ni que sufran. Entonces le estoy haciendo una especie de ortodoncia emocional. No, es que tiene que saber que en la vida hay que sufrir y eso es lo que es la vida. Entonces, esto es una parte muy importante. No voy a entrar en esto, pero simplemente quiero un poco indicar que las emociones desagradables, el sufrimiento, el dolor de las virtudes de la vida son consustanciales a la vida y no se pueden quitar, porque si se las quitamos no les permitimos que aprendan en el camino y sabemos que en la vida tarde o temprano ¿qué va a pasar? Es como aquel que quiere ser un deportista de élite sin haber entrenado y haber estado cansado. Forma parte de la vida. Nosotros tenemos un ejercicio. Tenemos muchos programas, pero uno de ellos, por ejemplo, con alumnos de alta capacidad intelectual, que les enseñamos la gestión emocional, ¿no? Pues una tarea que hacemos con ellos es inúndate de tristeza. ¿Quiero que esté triste? No, pero quiero que sepa manejar la tristeza, ¿me entendéis, no? Que tenga habilidades para... ¿Es contraintuitivo? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es la cosmética de la felicidad. Luego lo voy a hablar, la happycracia. Y esto, claro, lo que hace es, yo mismo como en casa, yo mismo participo, aunque yo lo critique aquí, cuando mi hija llora, tengo que controlarme para que no llore. No lloras hasta que te aburras.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, yo le estoy diciendo un flaco favor a mi hija, porque cuando yo no esté, ella va a tener que saber sufrir en la vida, ¿entendéis, no? Cierto es que los niveles de tolerancia del bienestar han cambiado. Mi abuela, que vivía en las montañas asturianas, para ir a comprar caminaba 8 horas. Y yo lo compro desde casa. ¿Vale? Entonces, claro, cada sociedad en su momento histórico tiene unos niveles de tolerancia y frustración diferentes. Esto es obvio también, ¿no? ¿Vale? Antes el problema era una cosa que cojo y ahora entro en un supermercado y el problema es que escojo. Y luego y otro problema, ¿y escogeré bien? ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en esto, pero simplemente quiero que sepáis que el idioma clínico, psicológico, esté continuamente en la sociedad. Eso lo que hace es una hipótesis muy interesante que se llama la hipótesis de la inflación diagnóstica, que es que como continuamente estoy buscando algo, ansiedad, depresión, angustia, estate tranquila, respira, coge hondo, coge respiración, etcétera, eso hace que, como hay más intentos por reconocer los problemas, eso hace que la gente esté más pendiente y todo lo interprete en clave psicológica, ¿me entendéis? Y eso lo que hace a su vez es incrementar las... Entonces es una hipótesis, no digo que sea verdad, es una hipótesis que se llama la hipótesis de la inflación diagnóstica. Bueno, y esto viene para largo, porque ahora va a entrar como problema psicológico las crisis suicidas, que hasta ahora no lo eran. Se está pensando para el DSM-6. O ya vamos a empezar a recetar y a tratar ya no el trastorno psicótico, sino el riesgo a la psicosis. Y esto es un paper del Schizophrenia Bulletin, donde todos estos están trabajando para que el síndrome de el riesgo a la psicosis, esto es un tema que también, no sé si habláis aquí, pero en los centros educativos cada vez estamos encontrando también gente antes con brotes psicóticos o con síntomas psicóticos, ¿no? Y entonces esto simplemente es para que veáis, bueno, pues que la inflación diagnóstica lo que hace es bajar los umbrales y por lo tanto tratar a más gente. Eso es una de las derivadas. Y luego, sabéis que España ocupa el podio de consumo de psicofármacos. Esto lo sabéis, ¿no? En la OCDE. Y fijaros, en niños de 0 a 14 años los psicoestimulantes. O en personas de 15 a 34 años los antidepresivos. Esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio, Simplemente un poco para que veáis, y yo siempre digo, esto lo dijo Freud, que no hay mejor medicamento que unas palabras cariñosas en un momento adecuado. Bueno, no voy a entrar en esto, pero que sepáis que podría hacer un análisis sociológico en el contexto en el que vivimos, de la teoría de la happycracia, de la cosmética de la felicidad, de que continuamente hablamos de vulnerabilidad y trauma y continuamente nos estamos centrando en los sentimientos, las experiencias y mirándolos al ombligo, cuando bien sabemos que hay que orientar la vida al camino. Yo no voy a poder ir a subir el Teide continuamente cada vez que estoy feliz, según voy subiendo estoy feliz, ¿cómo me siento ahora? Porque al final no voy a disfrutar del camino, ¿entendéis? Por lo tanto, más que orientarme a mí mismo, tengo que orientarme a la acción, hacia afuera. ¿Vale? No puedo hablar de esto, pero sí que, por ejemplo, no sé si he comentado algo aquí de las redes sociales, es un tema sumamente interesante. Cómo las redes sociales se diseñaron para conectarnos con los demás y no deja de ser una cosa curiosa que estamos juntos pero solos, que es lo que se denomina la muchedumbre solitaria. Y los efectos negativos del uso inadecuado de las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las razones de los problemas psicológicos? Nosotros consideramos que los problemas que tienen las personas son biopsicosociales. Por lo tanto, lo biológico influye, lo psicológico influye y lo social influye. ¿Cómo no va a influir el contexto social? Es como aquel pez que se dio cuenta que vivía en el lago cuando estaba fuera del agua. Solo que como nos inunda y es tan digamos, sensato o tan común pensarlo, entonces nosotros pensamos que los problemas psicológicos no son problemas cerebrales, son biopsicosociales. ¿Vale? Y entonces hay que tener mucho cuidado con estas imágenes cerebrales, y hay un paper que se llama el magnetismo de las imágenes cerebrales, porque las imágenes cerebrales no son causales, son correlacionales, son correlatos neuropsicológicos. ¿Vale? Simplemente quiero dejar esto y lo voy a llevar al... ¿Cuál me diríais que es el trastorno psicológico que tiene mayor base biológica o cerebral? ¿Cuál me diríais que es? La esquizofrenia. Gracias. Vale, entonces yo, como científico, voy y pregunto a Dialnet, ¿cuál es la causa de la psicosis? Y veis este artículo, que es el más importante del mundo. La causa de la psicosis es haber experimentado antes síntomas psicóticos o ser de origen caribeño étnico. Yo solo leo lo que dice la ciencia, Y podrían ser factores de riesgo
veis que yo solo lo que voy a hacer aquí un inciso, lo que quiero es que se reflexione sobre lo que nos dicen y cómo se dice. Solo quiero reflexionar. Lo biológico influye, lo psicológico influye y lo social. Obviamente no somos ángeles, por lo tanto lo genético y lo biológico influye, pero siempre de la mano de lo psicológico y de lo social. Fijaros que dice no hay ninguna alteración ni del córtex prefrontal, dorsolateral, etc. Entonces, claro, yo me quedo así. Esto se llama el gran picat. Claro, ¿por qué? Porque pensar que los problemas psicológicos solo tienen un origen cerebral tiene unas implicaciones, ¿entendéis? Y desde el punto de vista educativo, si es cerebral, ¿qué hacemos los profesores interviniendo? No. Lo que nos interesa es que, como hablaba mi compañera por la mañana, Ana, es que no tanto los síntomas y el cerebro, sino los procesos que operan en el aula. Cognitivos, sociales, emocionales, etcétera, ¿no? Pero podría ir mucho más allá. Y este paper, por ejemplo, que es una revisión en el World Psychiatry, dicen que a día de hoy no hay ningún marcador, ningún biomarcador que pueda explicar la causa de un fenómeno, de un trastorno psicológico. Por lo tanto, cuando se diagnostica o se interviene en chicos, siempre es a través de entrevistas, escalas, a los padres, a las familias, etc. Bueno, y mi sensación es, cuando hablamos de la salud mental, es, ¿realmente estamos mirando dónde hay que mirar? ¿O es como aquel que solo buscaba las llaves donde estaba la luz debajo de la lámpara? Y si veis esta imagen, seguro que estáis mirando a la zona negra, ¿no? Pero en realidad, esto es la sombra del dromedario que está aquí. Y la pregunta es, cuando hablamos de salud mental y problemas psicológicos, ¿realmente estamos buscando donde hay que buscar? ¿O estamos mirando en otros lugares? Bueno, entonces dentro de este contexto, pues surge ahora un movimiento que es, bueno, si no está en lo biológico, es una interacción biopsicosocial, habrá que volver a buscar los determinantes sociales, ¿no? Entonces aquí es una revisión de la importancia de los determinantes sociales. ¿Aquí qué veis? ¿Qué veis? Un pato. ¿O un conejo? Vale. Es una configuración gestáltica, os suena esto de la gestal, ¿no? O se ve uno o se ve el otro. Los dos al mismo tiempo no se ve. ¿Alguien los ve al mismo tiempo los dos? Porque sería un caso único. Nadie. Vale. Entonces, yo aquí os planteo una disquisición, es un poco a modo de reflexión, para pensar y sopesar. O entiendo la locura como una supuesta disfunción, alteración cerebral interna, o la entiendo como una respuesta más o menos adaptativa a las vicisitudes de la vida. Es decir, que cuando yo tengo ansiedad o depresión, es una respuesta del organismo ante un evento, una circunstancia que yo de una forma más o menos adaptativa trato de responder. Estoy hablando aquí voy a hacer un inciso. Estoy hablando de problemas psicológicos más, voy a llamarlos comunes, ¿no? Pero en general, o entendemos los problemas psicológicos como cuestiones de la vida y formas más o menos adaptativas de responder, de esa funcionalidad que hablaba mi compañera por la mañana, qué funcionalidad tiene y por qué, o lo entendemos como supuestas averías internas, intrapsíquicas, cual médico tiene que sacar y extirpar o algo para que mi cerebro funcione de forma correcta. ¿Me seguís un poco? A nosotros lo que nos interesa, y la pregunta que hicieron por la mañana en personas con autismo fue muy interesante, que es la funcionalidad que tiene la conducta, la operancia que tiene la conducta cuando, por ejemplo, el niño con trastorno del espectro autista trabaja con ese interés que eran los cristales. Y ya lo explicó muy bien, cambiando esa funcionalidad, etc. Por lo tanto, a mí me gusta hablar más de personas y sus circunstancias que no de cerebros. De hecho, a mis alumnos siempre les pregunto, en los textos que estudiáis, ¿cuántas personas visteis dibujadas? Pregunto, ¿me contestáis? ¿Muchas o pocas? ¿O ninguna? ¿Pocas o ninguna? Y no es curioso, pero no trabajamos con personas. Pregunto. Por lo tanto, igual menos cerebro y más cabeza. ¿Dónde están las personas dibujadas? ¿Dónde están? Porque no se habla ahora del modelo humanista, humanizador, etcétera, y de la diversidad. Entiendo que son personas, ¿no? Con nombres y apellidos. No los ningunos y los nadies o los algunos, como decía, ¿quién era? Galeano era. También, no recuerdo ahora. Bueno, muy bien, una vez dicho esto, no sé cuánto tiempo me queda, pero claro, aquí a mí lo que me gustaría es rescatar la diversidad humana. No estamos en unas jornadas de inclusión.
que entiendo que la inclusión es el pilar esencial de una educación de calidad, junto con la atención a la diversidad, etc, etc, etc. Pero hablar de inclusión no simplemente es hablarlo aquí, es mi lenguaje, tiene que estar también inclusivo. Dentro de este contexto, simplemente comentaros que a día de hoy conocemos muy poco del comportamiento humano, y alguno aquí no se conoce ni a él mismo. Por aquello del oráculo de Delfos que aparecía en el frontispicio, noscete ipsum, conócete a ti mismo. Si alguno le dijera 3 adjetivos que te definan, le da urticaria. Y ya se le digo, positivo y negativos ya, embolia. Bueno, conocemos muy poco del cerebro. La gente, yo a veces quedo anodadado. Todo el mundo hablando del cerebro y los científicos sabemos que solo conocemos entre el 8 y el 10%. Eso sí, yo tengo una alteración en la parte derecha de la amígdala izquierda. Entonces, vamos a ver, usted me está diciendo que está reduciendo mi comportamiento humano a algo tan simple como... No, hombre, vamos a ser serios. Mi comportamiento humano es, obviamente, mi cerebro, mi cuerpo y mi contexto biográfico y social. ¿Qué es mi contexto biográfico? Mi historia de vida. Que eso, para hacer una atención de calidad, hay que saberla. Esto es como aquel que quería entender el Quijote con la composición química de la tinta con la que se escribió el Quijote. No, para entender el Quijote... habrá que entender quién era Alonso Quijano, cuándo se escribió, etc. Con esto que estoy diciendo, la visión de conjunto y que los problemas que tenemos las personas no se reducen a una única causa, eso es lo único que quiero transmitir, ¿vale? Por lo tanto, visión de conjunto holística, en el epicentro la persona. Y la persona que implica su historia de vida, sus capacidades y sus discapacidades, si queréis, ¿vale? Y, obviamente, como somos profesores, maestros, el comportamiento se aprende, se desaprende, cambia, modifica. Es que si fuera algo que no se modifica, ¿qué hacemos con nuestra profesión? Damos por hecho que el comportamiento humano cambia, se cincela. Por lo tanto, la conducta humana es multicausal, multidimensional, dinámica, simplemente este indicador. Y antes me gustó en el vídeo de resiliencia. Dije yo, mira, qué interesante, ¿no? Y aquí os planteo esta idea de discapacidad. Y es que históricamente estuvimos hablando mucho de la discapacidad, pero no hablamos de las capacidades de las personas. Y esto yo creo que es un cambio de paradigma. Y luego, y lo siento, pero yo me canso, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Que nos llamaban a los psicólogos para hablar en la tele, etcétera, y ¿usted cree que va a haber una pandemia? Y yo decía, no. Porque creo en la capacidad de resiliencia del ser humano. Y eso es la historia de la humanidad. Y si queréis leer un libro, Nassim Taleb, El antifrágil. Cómo de los fenómenos adversos de la vida se aprende. Y eso él lo llama el antifrágil. Y es la resiliencia. Y la resiliencia es la norma. Cuando se hacen estudios de trauma longitudinales, sabemos que el 75%, 80% recupera su estado basal. Que eso tiene que ver con la capacidad de resiliencia. Por eso me encantó ver el vídeo. Eso es muy importante. Entonces, no es tanto hablar del trauma, la discapacidad, sino de la resiliencia. Porque si yo mando un mensaje a los jóvenes de que son traumáticos, vulnerables, de que no sirven para nada, etcétera, ¿es lo que pasa? A la gente hay que tratarla no solo como él es, sino como lo que crees que va a ser. Eso es muy importante. Esos mensajes de que... Vamos a ver, yo fui adolescente y gracias a profesores no me fui a la cárcel, pero también me portaba mal. Y esto ya lo decía Aristóteles hace 2000 años. Por lo tanto, esa imagen de que la juventud, yo que trabajo con jóvenes, son impresionantes. Impresionantes. Entonces esa imagen también es un poco que me choca, ¿no? Hay muchos modelos positivos del desarrollo. Por ejemplo, del profesor Oliva, que es un catedrático de Sevilla, que habla de diferentes áreas, social, personal, cognitiva, emocional. Lo tenéis en ese artículo, es un documento que se llama Fortalezas psicológicas en la adolescencia, está libre en internet. Y ahí tenéis modelos teóricos desarrollados. Yo por ejemplo, les enseño a mis maestros, a mis alumnos, para que cuando viene un padre o una madre tengan una imagen de cuál es el desarrollo psicoemocional del chico. Y entonces o de la chica, que le hablen de la parte social. Es como un esquema de cómo tienes que ir dirigiéndote al profesor o a la madre o a quien sea, el área cognitiva, el área emocional, el área moral, el área de desarrollo. No puedo hablar de esto, pero bueno, que sepáis que hay muchos modelos de desarrollo positivo, o de las 5 Cs, que es un clásico también. Y yo os pregunto ahora, bueno, venimos de un modelo de discapacidad, trauma, estrés, trastorno, etc, etc, etc. Y yo os pregunto, ¿y qué hay de los factores protectores? Hasta ahora nuestro discurso fue todo lo, digamos, ¿Y qué veis aquí? ¿Qué veis? Un punto. ¿Lo veis todos el punto, no? ¿Alguien ve algo blanco? Gracias.
Gracias. Gracias. Yo mismo fui el primero que cuando me lo puso un profesor, el punto negro, y me dijo él, no te estás centrando en lo más importante, que es lo blanco. Y cuando tenemos a un menor que viene de otro país, con otro idioma, con dificultades, a veces nos centramos en el punto negro. Pero no nos damos cuenta que ayer salió aquí de tarde en las riquezas que hay en esa persona que pues, es un migrante en este caso, ¿no? Que igual es lo que más os puede tocar, etcétera. O que tiene algún tipo de dificultad, pero tiene otra amalgama de aspectos positivos. Entonces, pregunto, a partir de ahora, ¿dónde nos centramos? ¿En uno o en lo otro? ¿En lo que tiene blanco o en lo que tiene negro? Cada uno decidirá. Hay muy pocos estudios o hay muy pocos factores protectores empíricamente demostrados, científicamente demostrados. Si yo os preguntara, me diréis regulación, habilidades sociales, asertividad, empatía, sentimiento de pertenencia. Me diréis estos, ¿no? ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Alguno se me olvida? ¿No? Bueno, y cuando vamos a la literatura, otra vez, hombres y mujeres de ciencia, ¿no? Lo que dice es que solo hay un factor protector demostrado científicamente, que es hacer deporte para Alzheimer. Bueno, por lo tanto, ¿por qué a mí me gusta la idea de factores protectores? Porque yo los entiendo como botes salvavidas. Y ahora os voy a poner alguno, aunque hay muchos. Hay, por ejemplo, relaciones estrechas y apoyo social, sentimiento de pertenencia. Este es súper importante, sentimiento de pertenencia. Ayer toda la tarde se habló de este valor, del sentimiento de pertenencia, de cómo hacer que un chico que viene de otro país se integre y se sienta querido en el centro de acogida, ¿no? Y cómo hacer que él, bueno, sus capacidades sumen riqueza al aula. Sentimiento de agencia, que es que yo soy responsable y controlo mis eventos, mis hechos, muy importante este. Resolución de problemas, esperanza, optimismo. A ver, optimismo, cuidado con los libros de autoayuda que hacen mucho daño. No es pensar positivo tipo Mary Poppins, yo los llamo optimistas realistas, que es dentro del realismo un poco siempre, porque eso favorece, de hecho el que es un poco optimista técnicamente vive más, en términos de esperanza de vida, ¿vale? Bueno, motivación, propósito en la vida, etcétera. Una variable muy importante que habría que todos los estudios dicen que es transversal es la regulación emocional. Ahí os pongo el test de los marshmallow, no sé si os suena esto, los marshmallow son eso de las pelis norteamericanas que, pues es la idea de, tienes aquí un caramelito, si no te lo comes en 3 minutos te doy 3, eso es la vida. La capacidad de postergar reforzadores, que tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación o la no impulsividad, y eso es la vida. O uno de los parámetros importantes en la vida. Otro que me gusta mucho, que ayer se hablaba aquí, del apoyo social estrecho y cercano. Y esto se le conoce en Okinawa como el moai. Esas señoras mayores que salían a la calle y ayudar a otros. Y es lo que hacen los profesores en clase, en el colegio. Apoyo cercano, estrecho, con los alumnos y con vuestros compañeros. Esto suena. Esto es una variable que está asociada con mayor esperanza de vida. Así que... Y luego otro, el sentimiento de pertenencia, de estar conectado afectivamente al centro, a mis compañeros y a mis profes. ¿Tú estás a gusto en este cole? Sí. ¿Sientes que tus profes te quieren? Sí. ¿Sientes que Mile te protege? Sí. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque es lo que me conecta al entorno, y más cuando vengo desarraigado, etcétera, y más en la sociedad de la soledad, ¿no? Es muy importante. Y voy a poner aquí un estudio que hicimos, es muy complejo esto, pero... Evaluamos el sentimiento de pertenencia al centro, la conexión que tiene el alumno al centro y en función de su relación entre bullying, ciberbullying y suicidio. Sabéis que el primer estudio que por Elgius a finales de los años 70, por el cual se empezó a estudiar el bullying, es porque en Noruega el chico se suicidó. Entonces hay una conexión, no siempre, ni necesariamente, entre esto y aquello. Si veis aquí, las personas que tienen mayor sentimiento de pertenencia al centro, automáticamente se disminuye la probabilidad de suicidio si tienen bullying. No estoy diciendo una cosa menor, de esto tendría para casi todos los problemas, entre conducta suicida y problemas emocionales, etc. Es decir, que trabajar el sentimiento de pertenencia disminuye todas las problemáticas asociadas. Por lo tanto, habría que... Y ayer, la conversación que hubo aquí entre los profes, que fue impresionante, ahí se habló de cómo trabajar el sentimiento de pertenencia en el centro. Todo eran actividades de trabajar el sentimiento de pertenencia en el centro. Si yo os tuviera que poner en términos poéticos cómo trabajar los factores protectores
sacándolo de la psicología, os diría esto que decía Fray Gregorio de Salas: vida honesta y arreglada, usar de pocos de medios, de no reparar en los medios, de no alterarse por nada, ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Eso es para mí lo que es la salud mental. Eso es para mí lo que es la protección. Y podría dar un curso entero de un año sobre este poema. Esto es la salud, eso es el bienestar psicológico, la salud mental. Esto es. Que aquí en las islas lo lleváis muy bien esto. Bueno, pero fijaros que es una receta. Si tuviera que dar un fármaco, en los casos leves, luego hay que ver los otros casos. Bueno, ¿son los centros el mejor lugar para prevenir y promocionar? Pues vosotros me diréis. En este estudio, pues bueno, la infancia y la adolescencia es muy importante. ¿Y cómo se puede trabajar la salud mental? Desde el punto de vista de las competencias socioemocionales. Ahí se habla aquí de las habilidades sociales, de las habilidades de regulación, de la asertividad, de la escucha activa. Son competencias socioemocionales. Por lo tanto, lo que dice este trabajo de la OMS es que los centros educativos son un lugar preferente e importante para el desarrollo de competencias socioemocionales. A mí me gusta hablar más de promoción del bienestar, no de prevención. Porque si te tengo algo que prevenir, ¿qué me tiene que prevenir este? ¿No? Pero promocionar implica el desarrollo de competencias socioemocionales en el otro, desde una base de mejorar lo que se denomina ese capital mental, ¿no? 5 pilares de las políticas de salud mental en las escuelas: crear un entorno de aprendizaje que favorezca el bienestar psicológico, y aquí ayer los profesores que estaban aquí sentados lo hacían; garantizar el acceso a servicios inclusivos; promover el bienestar, no puedo hablar de esto, sería otra charla, del profesorado y de los maestros, asegurar la formación, que yo creo que estamos aquí en esta parte, en estas jornadas tan buenas, que es formar. ¿Y qué implica formar? Informar, formar, sensibilizar y concienciar. Entonces yo creo que estas jornadas son muy interesantes para abordar esta idea de las políticas de salud mental, en este caso desde el punto de vista de la inclusión, y garantizar la colaboración entre las partes. Nosotros nos movemos en un modelo se llama de múltiples sistemas de apoyo, no sé si os sonará esto o no, de multicapa. En función de dónde esté el chico, es una intervención y una ayuda diferente. No es lo mismo aquí en la parte de abajo, donde es toda la comunidad educativa, la prevención universal, que ya es para una parte, la selectiva, que es alumnos o alumnas que ya tienen cierto riesgo por diferentes vulnerabilidades sociales, etc, 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 o la parte de arriba, que es la indicada, que son chicos y chicas que ya tienen ciertos problemas, pero que no llegan al sistema sanitario. Pero esos están. El que le da un ataque de pánico en clase, pero que es un día sí y luego 3 no; el que tiene problemas emocionales ansiodepresivos y se bloquea. Entonces, claro, es muy importante eso, tratarlo, aunque sea de una forma de ayuda leve en el contexto educativo, porque si no, eso escala al sistema sanitario. Y cuando escala el sistema sanitario, lo colapsa. ¿Entendéis? Entonces es una forma de intervención escalonada. Eso es muy importante. ¿Esto qué implica? Que llega al sistema sanitario lo que realmente es grave. Porque si todo el mundo llega al sistema sanitario, no hay recursos suficientes para el sistema sanitario, ¿me entendéis, no? Entonces hay que tratar al que realmente tiene un problema serio, y los recursos son limitados. Bueno, y por lo tanto al final, aunque yo hable aquí de la salud mental en contextos educativos, ya sí, todavía, ya, vale. Bueno, Mili igual me deja 5 minutos más. Entonces, simplemente quiero comentar aquí que cuando hablamos de políticas de salud mental, tienen que estar coordinadas. Yo estoy hablando de la salud mental en el contexto educativo, pero ese chico luego va a un barrio, y ese chico luego va a un sistema sanitario, o chica, entonces lo que estoy hablando aquí es que es muy importante que haya una coordinación entre los diferentes agentes, ¿entendéis? Entonces está la parte de abajo, que es lo que abona, el estiércol, si queréis, que desde abajo salen las políticas, pues por ejemplo hacer jornadas como esta, que lo que hacen es promover la conexión entre los diferentes agentes del sistema, en este caso educativo, y luego llega arriba, que son las hojas, que son los diferentes sectores, porque vosotros no trabajáis aislados, trabajáis con la familia, trabajáis con el sistema social, trabajáis con el sistema educativo, con el sistema sanitario, etc, etc, etc. Vale. Bueno, importante, las intervenciones o las ayudas psicológicas salvan vidas.
Nosotros que implementamos programas en nuestro contexto donde vivimos, tenemos alumnas que llegan a la universidad a haber pasado por nuestros programas y entran a nuestro despacho con los manuales dándonos las gracias porque les salvamos la vida. Y tengo emails de familias que si los enseñara aquí, de cómo una ayuda puntual en un momento determinado hace que la vida merezca la pena ser vivida. Entonces, las intervenciones psicológicas funcionan y las intervenciones psicológicas o los problemas psicológicos hay que solucionarlos en el contexto donde se dan. No voy a hablar aquí, pero está demostrado científicamente, hay muchos documentos. Importante, por cada euro invertido en salud mental, dependiendo del país, se recupera entre 20 y 80, desde el punto de vista económico. No lo digo yo, esto es un informe de la OMS. Y luego, Eduardo, por favor, pon un ejemplo. Intervenciones preventivas en contextos educativos para conducta suicida. Por cada intervención que se hace en un centro educativo disminuye la probabilidad de ideación el 13% y de tentativas un 34%. Pongo el tema del suicidio porque, si me lo permitís, sería lo más grave que puede pasar en un centro educativo. Un 13%. Ahora no pensar en una entelequia en general, sino en el chico con nombres y apellidos y su madre. Un 34%. Eso quiere decir que si pasara un caso en 2 clases, al menos uno lo evitaría. O si queréis ver cuestiones del tema de la conducta suicida, pues vivir la vida, si queréis entrar aquí, que son los 4 pilares de los programas de prevención: identificación, limitar el acceso, interactuar con los medios y desarrollo de habilidades socioemocionales. Está libre en Internet. Vivir la vida, el programa de la OMS que habla de cuáles son los 4 ingredientes esenciales de la salud, de la conducta suicida. Bueno, voy acabando. Simplemente os quería comentar, mirar, antes por la mañana se hablaba de cuáles son los mecanismos que están en la base de los problemas psicológicos. Y este estudio, nuestra compañera por la mañana, Ana, hablaba de los fenómenos transdiagnósticos. ¿Os suena esto? No hay recursos para tratar a todo el mundo. Ahora lo que se trata es de ver cuáles son los principios o ingredientes comunes que están en la base de muchos problemas. ¿Me seguís? Porque no hay recursos para... Entonces, ¿cuáles son esos principios? Como decía mi abuela, cuando tiraba el trigo al aire y separaba el grano de la paja. ¿No? Porque como no hay recursos, vale, ¿cuál es la esencia? Bueno, pues la esencia tiene que ver con variables de emocionalidad negativa, de la autorregulación, de la inflexibilidad cognitiva, que antes hablaba del funcionamiento ejecutivo, que sabéis las funciones ejecutivas, planificación, memoria de trabajo, inhibición, shifting, etc. Por lo tanto, si tuviera que trabajar al hilo de esto un programa en clase, ¿cuál sería? Programas que tienen que trabajar con la regulación emocional, con la inhibición, con la ejecución, con las experiencias si queréis adversas, etc. Bueno, pues desarrollamos un programa, el primer programa en España para chicos con problemas emocionales en las aulas. E implementamos un protocolo que se llama el protocolo transdiagnóstico de Barlow, que lo que hace es trabajar en 10 sesiones habilidades que se les denomina transdiagnósticas. ¿Vale? Es el estudio más grande a día de hoy en el mundo, lo que os voy a enseñar hoy aquí. Cogimos a esos 10.000 adolescentes, aquellos que puntuaban alto en ansiedad y depresión, los seguimos longitudinalmente 12 meses, después de una intervención. Es decir, chicos que ya estaban en la frontera de lo clínico, pero no iban a lo clínico, ¿no? Y entonces son módulos que trabajan psicoeducación emocional, mindfulness, flexibilidad cognitiva y exposición a las situaciones adversas. En 10 sesiones, en periodo escolar, etc. Lo seguimos, hicimos un ensayo controlado aleatorizado, que es lo más complejo en términos científicos. En un grupo hicimos un grupo control activo de relajación progresiva de Jacobson y el otro el protocolo transdiagnóstico. Mirar, al cabo del tiempo 1 es el pretest, el 2 el posttest, el 3 el seguimiento a los 6 meses y el 4 el seguimiento a los 12 meses. ¿Vale? Igual es muy científico esto, pero un poco para que veáis lo... Y fijaros que los chicos que tenían en torno a 13 puntos acaban disminuyendo después de 10 sesiones al cabo de 12 meses a 7 puntos. Y esto pasa también para la conducta suicida, mejora de la autoestima, mejora de la calidad de vida percibida. Esto es un beneficio en 10 horas de las aproximadamente 350 horas que pasaron ese tiempo los alumnos. Bueno, y voy acabando porque ya Mili ya me pone rojo, que estamos con otro programa ahora que se llama el programa Positivamente, que lo que queremos es que haya un programa libre en acceso abierto para toda España
un manual para las personas y un manual para las familias y un manual para los chicos. Y ya estamos ahora en la segunda fase, que es este documento que tenéis aquí, y creemos que para finales de este curso ya esté libre para todo el mundo. Es un manual que trabaja sobre todo la promoción del bienestar psicológico, en concreto con una pinceladita de conducta suicida. ¿Vale? Entonces trabaja regulación, psicoeducación, técnicas de escucha activa y detención. Darth Vader está en el otro lado. ¿Por qué? Porque a veces intervenir en contextos educativos también tiene efectos negativos. Entonces hay una paradoja que se llama la paradoja, en el caso del bullying, del entorno saludable, que se ve que cuando se hace una intervención hay gente que en vez de mejorar empeora. A veces las intervenciones, si no están bien implementadas por un equipo científico y están validadas en ese contexto, pueden generar efectos contrarios. Esto es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante intervenir cuando hay que intervenir, pero la siguiente frase es, y no intervenir cuando no hay que intervenir. Esto es importante, ¿eh? Y con esto voy acabando. Mili, ¿me das un minuto, no? Sí. Vale, ¿y ahora qué? ¿A qué dirección vamos? Pues yo no voy ya comenté o barronté algunas ideas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es preparar al niño para el camino y no el camino para el niño. Creo que esto es muy importante. Es muy importante no hablar de trauma, sino de fortalezas. Es muy importante hablar de ayudas psicológicas que no terapia, y es muy importante que los niños empiecen a jugar otra vez sin supervisión continua por parte de los padres. Que sean autónomos e independientes, ¿eh? Y tanto igual no es tan importante la autoestima, sino la heteroestima, porque en mi vida tiene sentido en cuál tengo relación con los demás. Es decir, reorientar mi vida no hacia mi ombligo y hacia mis sentimientos, sino hacia afuera, hacia la acción, hacia el juego. ¿Vale? Obviamente hay que seguir trabajando, desde esa perspectiva de educación personalizada e inclusiva, intentando que cada uno con sus competencias y sus capacidades intentar que ajustarnos a esa educación personalizada, siempre y cuando obviamente se pueda, ¿no? A mí me gusta estar aquí porque yo creo que ejemplo genera ejemplo. Mi maestro José Muñiz decía que comportamiento genera comportamiento, y yo creo que es un entorno muy importante para generar comportamiento. Y es muy importante evitar la teoría de los cepillos de dientes, que es que yo tengo este recurso y como es mi recurso no lo comparto contigo. Por lo tanto, para que todo vaya bien y la salud mental sea una cosa de todos, hay que evitar la teoría de los cepillos de dientes, que es que los recursos son para compartir entre todos, y el recurso que yo tengo debería ser útil para otro, para otro, para otro, para otro, ¿vale? Con esa idea de que todos estamos en el mismo barco, y que, bueno, y para acabar, os traigo aquí esta reflexión de la película El sabor de las cerezas, que cuenta la historia de un hombre que había decidido suicidarse. Al amanecer sale de casa sin que nadie le vea y sube a un monte cercano, lanza una cuerda al cerezo y, como no queda satisfecho con ello, sube el árbol para colocar bien la cuerda y se dispone a poner fin a su vida. Pero en ese momento se topa con unas preciosas cerezas. Coge una y la prueba, el sabor le resulta delicioso, continúa con unas pocas más. Mientras pasa el tiempo y el sol empieza a salir, y ese paisaje del amanecer evoca en él un sentido estético de belleza. De pronto algo cambia en su estado de anímico y abandona, baja del árbol y le coge algunas cerezas para su mujer. Y yo os pregunto a todos y todas vosotras y vosotros, ¿y cuáles son vuestras cerezas? O si me preguntáis, ¿qué os parece si nos compartimos nuestras ideas para ver cuáles son nuestras cerezas? Bueno, pues espero de todo corazón que con esta presentación os... Así que muchas gracias a todos y quería... Eduardo, hay una pregunta. No. Hay una persona que nos dice consejos para trabajar la resiliencia en alumnado migrante que acaba de incorporarse a un centro de secundaria. Muy breve, por favor. Sí. Yo creo que ayer, no sé si hay alguien de los profesores que estaban aquí ayer sentados, pero ayer se hablaron cuestiones muy, muy interesantes de esa idea de la riqueza en las aulas
cuando, por ejemplo, hay personas de diferentes países, etcétera, y cómo hacen, pues, por ejemplo, lo que comentaba la compañera de una palabra que es común en todos esos grupos de apoyo, de ayuda, la importancia de la escucha activa, la importancia de hacer que el otro que la persona que está ahí se sienta que pertenece a ese centro educativo, sacar, por ejemplo, cuando hablaba el otro ayer de tarde de actividades en las que ellos se sientan que son competentes y relevantes e importantes. Entonces la compañera hablaba del fútbol. Yo creo que esas son todas actuaciones que vienen a mejorar el sentimiento de pertenencia. Aquí yo creo que todos podrían responder en esa línea e incluso yo creo que mucho mejor que yo, ¿no? Pero todas actuaciones que les permitan arraigarse y vincularse a algo afectivo y a algo que normalmente es un poco superior a ellos. Y eso no es mejor, no hay cuestión mejor que mirar por el bienestar de la comunidad y hacerles sentir partícipes de cuestiones. Así que, sin más, agradezco la invitación y espero que estas jornadas os permitan encontrar vuestras cerezas y que reflexionéis sobre cerezas, y gracias al Gobierno por la invitación y a Mili por todo su cariño, y a vuestra entera disposición en este correo. Así que gracias. A continuación vamos a dar paso a una actuación de danza inclusiva a cargo de la compañía En B Danza, Asociación de Arte en la Diversidad, titulada Aleceia. Cuando quieran. Llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Attention, all passengers on flight 307 to Atlanta. Please use boarding gate number 42. That's all passengers on flight 307 to Atlanta. Please use boarding gate number 42.
myself. I wanna live life. I wanna know all about health. I wanna get over here. I wanna be somebody else. I wanna survive. I wanna just think about myself. Just because I tried doesn't mean I'm wrong. Just because I cried, it doesn't mean I'm not strong. Just because we lie doesn't make it wrong. Just because we cry. Get high. Get high. Get high. Get high. Ladies and gentlemen, may I please have your attention? Please have your tickets in hand before you board the plane. Thank you. The white zone is for immediate loading and unloading of passengers only. No parking. Y ahora vamos a pasar al resumen de las jornadas que va a realizar mi compañero Aurelio. Muchas gracias. Acaban de ver y escuchar, dentro del género de música teatral, la transgresora ópera titulada Ópera de la Inclusión, desarrollada en 3 actos. En ella han participado con notable éxito la Gran Orquesta Sinfónica Andares Despertares, formada por personas con diversidad funcional, con discapacidad auditiva y con síndrome de Down. Ha habido también diferentes cantantes corales. Unas se mostraban con un vestuario lleno de dibujos variopintos y grafitis que representaban imágenes compuestas por diferentes cuadrados y círculos hechos de materiales de desecho y por esferas de arcilla bañadas en oro. Otras cantantes daban vida a personajes conocidos del mundo del cómic y del tebeo, dramatizando sus propias viñetas y creando cómics vivientes. Y otras cantantes acompañaban a diferentes grupos de personajes. Hubo además
varios castrati, que demostraron sus excelentes armonías inclusivas. Finalmente, la ópera de la inclusión contó con mujeres y hombres que no cantaban, pero que realizaban curiosos ritmos musicales moviendo roll-up y otros objetos, o percutiendo su propio cuerpo, con lo que adornaban el espectáculo de una manera muy especial. Siguiendo, por tanto, las partes tradicionales de una ópera, vamos a explicar su contenido empezando por su obertura. La escena inicial es espectacular. La Orquesta Sinfónica Andares Despertares, con un tempo musical lento pero al tiempo majestuoso, da la entrada al escenario a todo el elenco de personajes citados antes, metidos dentro de una enorme burbuja que se desplazaba por el escenario al ritmo marcado. Dentro de ella solo se distinguían sombras en movimiento. De repente, todas esas personas que estaban dentro de la burbuja querían salir de ella y empezaron a golpearla, a arañarla, a morderla, hasta que lograron salir de ella. Sus miradas perdidas, erráticas, no sabían dónde estaban, y a la cabeza de este grupo, con paso solemne, iba la protagonista de esta ópera, cual corifeo del teatro griego antiguo, la joven Clotaire. Despacio, Clotaire se fue acercando al borde del escenario y, dirigiéndose al público, hizo la siguiente pregunta de forma lastimera. ¿Podrían decirme por qué a los seres humanos les cuesta tanto aceptar la diversidad y la inclusión? ¿Podrían? Silencio. Solo hubo silencio. Y con la mirada perdida sentenció: el desconocimiento sobre estas dos realidades me causa mucha tristeza. Yo soy Tea. Es en ese momento cuando la ópera da paso a la parte de los recitativos. Aquí la música adquiere un tempo alegro. Diversos personajes sacaron a escena diferentes murales, pancartas, roll-up. Al tiempo que movían estos elementos de un lado al otro del escenario con carreras frenéticas, gritaban a pleno pulmón las palabras, los términos y los lemas que estaban escritos en ellos y que parecían encriptados. Simpromi, 11, plena inclusión, crecimiento Yaiza, Adislán, Aspercan, trisómicos 21, Adepsi, Mena, EPA, NAE más 21, creando de esta manera un ruido ensordecedor. Se colocaron junto al lado de Clotaire y la miraron fijamente. Clotaire se acercó a algunas de las personas que movían estos elementos. A unas las acarició, a otras las abrazó y a todas les dio las gracias por existir. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que ustedes también son importantes. No sobra nadie aquí, les dijo. Una de ellas, en nombre de las demás, le respondió: eres muy buena, Clotaire. Tú sí nos entiendes. A continuación, la ópera de la inclusión dio paso a la parte de las arias. Estas fueron cantadas por diferentes solistas. En una de estas arias, una solista interactuaba al unísono junto con otra persona que empleaba la lengua de signos, creando un bilingüismo comunicativo de gran impacto visual. El aria se titulaba Los mundos de Ludo. Otra aria impactó emocionalmente al público asistente. En la escena, unos castrati, erigiéndose en educadores valientes con una mirada humanística, aparecen acompañando a personas resilientes y ayudando a personas vulnerables. Una de ellas cantó la canción Seguiremos luchando, que logró sacar alguna lagrimita a una gran parte del auditorio. Especialmente emotiva fue un aria que destacó por el acompañamiento escénico que realizaba un grupo de personas que hablaba en lenguas diferentes y que crearon de una manera mágica un ambiente envolvente con todas ellas. Cada uno y cada una del grupo, al tiempo que pronunciaba sus palabras, iba marcando con pintura un camino, su propio camino, que al final iba acercándose a donde estaba Clotaire,
hasta llegar a rodearla. En ese momento Clotaire cantó el famoso tema Acercando Caminos, que conmocionó a todo el mundo. Tras estas arias hicieron aparición dos grandes coros, uno por cada lado del escenario. Un coro gritaba, tenemos altas capacidades, el otro, tenemos talentos especiales, y así en varias ocasiones. Poco a poco se fueron aproximando hasta quedar enfrentados cara a cara. En ese momento Clotaire surge del medio de ambos coros al tiempo que los dos grupos corales se giran de cara al espectador e interpretan al unísono la divina canción Doble Vida. Nada más terminar de cantar esta canción, ambos coros empezaron a mezclarse entre ellos y crearon dinamizaciones inclusivas musicales a partir de instrumentos multisensoriales. Entonces surgieron notas cantadas en comunidad, unas en tonos muy altos, otras en tonos muy bajos, y crearon un espacio de socialización armónico indescriptible que provocó un estruendo de aplausos sonoros y una agitación de manos al aire de aplausos silenciosos que erizó el vello a una gran parte del público asistente. Y de repente, retirándose los coros a una parte posterior del escenario, cual Deus ex machina descendieron de las alturas dos grupos de personas. Un grupo lo formaban personas que tuvieron que dejar su país de origen o su residencia habitual, y otro grupo estaba compuesto por personas multiculturales. Según iban apoyando sus pies en el escenario, se mostraban curiosas, sensibles, observadoras. Se miraban con sorpresa y, en especial, miraron a Clotaire. En ese instante cogieron en volandas a nuestra protagonista y la pusieron en el centro del escenario, y alrededor de ella comenzaron una danza con un ritmo báquico repetitivo. Y mientras realizaban su coreografía, marcada por el éxtasis y la locura, un grupo cantó Lloro cuando migro y otro Viva la multiculturalidad. Después de esto, Clotaire interpretó en euskera el aria Si tú aprendes, yo mejoro. El auditorio quedó embobado por la belleza de las palabras en esa lengua. En ella se decía que la educación inclusiva se basa en la colaboración y en el apoyo mutuo. Y mientras Clotaire cantaba, todas las personas que estaban en el escenario, las portadoras de elementos móviles, las resilientes, las multiculturales, las que hablaban lenguas diferentes, cantantes solistas, los coros de altas capacidades, de talentos especiales, migrantes multiculturales, se fundieron en un gran abrazo colectivo. Especialmente deslumbrante fue el momento en el que se oía a todas esas personas lanzando al aire proclamas de todo tipo. Nos excluyen, tenemos desventajas, no nos pongan excusas, soy uno más, soy una más, no nos roben o maten nuestros sueños. Cuanto más se nos conoce, mejor. Finalizaron esta parte repitiendo en una misma voz, juntar esfuerzos, juntar esfuerzos. En fin, ¿qué quieren que les cuente? Una escena para recordar toda la vida. Por otro lado, los interludios de esta ópera de la inclusión no dejaron indiferente al público. En uno de ellos se pudo ver a personas con diferentes diversidades funcionales, física, sensorial, intelectual, psicosocial, múltiple o temporal. Todas estas personas interpretaron con un enfoque comunicativo una melodía instrumental con su cuerpo, en la que repetían en varias ocasiones: tenemos un buen plan, tenemos un buen plan. Y nada más terminar con su percusión corporal, empezaron a danzar por todo el escenario acompañando su baile con el grito de Aletheia, 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 aludiendo a esa palabra que en griego clásico significa verdad. Porque todo lo que estaba ocurriendo en el escenario era verdadero, era auténtico. En otro interludio, todas las personas del elenco de la ópera salieron en penumbra y solo el foco cenital se centra en Clotaire. Deambulan en el escenario al tiempo que susurraban de forma reiterada: camino por recorrer, camino por recorrer. En un momento determinado, Clotaire alzó las manos y todo el escenario quedó en silencio.
Se hizo un oscuro total, permaneciendo únicamente el foco cenital sobre Cloder. Con sus brazos en alto y mirando a un cielo inexistente dijo: la salud mental es fundamental. Y en ese momento, todas las personas que estaban en el escenario fueron formando grupos y crearon figuras extrañas con sus cuerpos. Cada vez que Cloder decía la salud mental es fundamental, los diferentes grupos, de forma independiente, realizaban en su figura ajustes emocionales y conductuales con gestos simbólicos, creando un efecto visual impactante y grandioso. Y lo fue tanto que produjo entre el público una gran conexión emocional. Las imágenes que formaron en el escenario causaron un gran poder terapéutico en el auditorio. Finalmente, Cloder se acercó a todos estos seres diversos y maravillosos y a sus creaciones escénicas, y con su ayuda modeló la obra de arte más hermosa jamás nunca vista: el ser inclusivo, el ser que todo lo tiene, el ser que todo lo da, el ser que tiene intereses, el ser que tiene ganas de amar. Con esta escena finalizó la ópera de la inclusión. Esta ópera de la inclusión está entre las 10 mejores óperas de la historia musical. Unas últimas palabras para finalizar este resumen de las jornadas. Cloder es una transcripción al francés de claudere. Esta palabra es el infinitivo del verbo latino de la tercera conjugación claudo, claudis, claudere, clausi, clausum. En su forma compuesta, que es la que nos interesa en esta ocasión, este verbo latino se enuncia como includo, includis, includere, inclusi, inclusum. De esta forma nominal del verbo, del supino inclusum, viene nuestro término protagonista de estas jornadas: inclusión. Porque incluir, que es lo que significa evidentemente nuestro verbo latino, es poner a alguien dentro de un conjunto. Por tanto, les invitamos a que formemos en nuestra vida conjuntos, conjuntos diversos, dispares, raros, locos, diferentes y sentido, pero sobre todo inclusivos. Muchas gracias. Aurelio, querido profesor, querido compañero, querido amigo, nunca vas a dejar de sorprenderme. Muchísimas gracias por este viaje metafórico, a este trabajo en equipo, a esta reunión para juntar esfuerzos en pro de la verdadera inclusión que has hecho como resumen de estas jornadas. Muchas gracias. Y ahora a continuación invitamos a subir al escenario a las personas que van a clausurar estas jornadas. Don Mariano León Ojeda, responsable del área de Educación, Programación Musical y Patrimonio de la Fundación Caja Canarias, y don David Pablo González, director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Adelante. Buenas tardes. Después de la magia que ha impregnado este espacio, siento que tengan que escuchar mis palabras, así que seré muy breve y hablaré muy bajito, ¿no? Bueno, pues agradecer desde la Fundación Caja Canarias, queremos agradecer lógicamente al director general que hoy nos acompaña, de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, David Pablo, y por supuesto a todo su equipo por haber conseguido que sea ya una realidad esta jornada. El año pasado era la primera edición en formato jornada, este año la segunda, y todos queremos, y esperemos que así sea, seguir continuando año tras año esta colaboración Fundación Caja Canarias, Consejería de Educación, para que se sigan repitiendo jornadas tan productivas como esta. Agradecer, por supuesto, a todo el profesorado que de manera presencial nos acompaña hoy aquí y a través de streaming, los que certifican y los que no certifican. Muchísimas gracias, porque son ese colectivo proactivo el que realmente da forma a todos estos contenidos que generamos desde la Fundación y desde la Consejería.
ponentes, conductores de los diferentes talleres, asociaciones. Muchísimas gracias también, enhorabuena a los presentadores, por supuesto, y al equipo técnico de la Fundación Caja Canarias, auxiliares de acomodación, todos, todas, que hacen posible este tipo de eventos. En la jornada de inauguración comentamos un poquito en qué consiste, de dónde viene, cuáles son los orígenes de esta jornada. Les hablo muy brevemente. Las jornadas vienen de lo que fue el foro Hablemos de Educación de la Fundación Caja Canarias desde 2018 y a continuación, gracias a la alianza que comenzamos a tener a partir del año pasado con la Consejería de Educación y a lo fácil que nos lo ha puesto su equipo y, por supuesto, su director, hemos enriquecido el foro y a partir de ahí bueno, pues han pasado todos estos cambios que ustedes ya conocen, como la certificación del profesorado, talleres, jornadas paraescolares por la mañana y demás. A mí me gustaría aprovechar este momento muy brevemente para trasladarles a ustedes un sentimiento real del área de educación y de todas las áreas de la Fundación Caja Canarias, pero especialmente del área de educación, y es que creemos firmemente que formamos parte de la comunidad educativa. Y yo he aprendido muchísimo a lo largo de estas jornadas y junto a mi equipo esperamos toda esta información que nos va a venir muy bien para dar forma a la programación que vamos preparando educativa para el próximo año y que lanzaremos desde la Fundación Caja Canarias. Desde la Fundación, por tanto, de manera independiente, desde las diferentes áreas desplegamos diferentes propuestas, diferentes proyectos, diferentes programas destinados a la comunidad educativa y también realizamos actuaciones en colaboración como es la que venimos ofreciéndolos en estos días durante estas jornadas, pero sí quería comentarles, porque creo que les puede interesar a la cantidad de docentes que se encuentran hoy aquí y de familias y a los que nos siguen a través del streaming, que todas estas propuestas que nosotros desarrollamos desde el área de educación van destinadas a ustedes y les invitamos a acceder a nuestras redes, a nuestra web, a consultarlas, porque seguro vamos a aportar algo, creemos humildemente que vamos a aportar algo a la formación integral de su alumnado. También consideramos que todas las propuestas, todos los programas que nosotros desarrollamos, creo que somos una de las entidades líder en Canarias que ofrece actividad complementaria a la comunidad educativa, a los centros educativos de Canarias. Por nombrarles algunas, el programa escénico, actividades teatrales, musicales, paraescolares que se desarrollan mes a mes en este espacio, destinadas a la comunidad educativa, a los niños y niñas de las diferentes edades, de las diferentes etapas educativas. El programa Aula Naturaleza, también formativo en el propio entorno fuera del aula, para alumnado, el programa Memoria Isleña, Ruta de las Estrellas, otros programas de actividades socioeducativas que desarrollamos directamente dentro del aula y, por supuesto, el programa Despertares, la actividad artística creativa en paralelo a todas nuestras exposiciones. Una de ellas formó parte de estas jornadas y está justo encima de nosotros en el espacio expositivo al que invitamos a todos y a todas a asistir. Recordarle que más de 25.000 niños cada año participan de nuestra actividad, de la actividad que desarrollamos aquí en la Fundación Caja Canarias y que para muchas de ellas se subvenciona el transporte al alumnado, algo ahora muy importante y a destacar. Bueno, sin más y agradeciendo nuevamente a todos y todas su participación en esta jornada, pues invito a todos los asistentes a seguir participando de nuestra actividad y cedo la palabra al director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias, David Pablo. Muchas gracias. Sí, hola, bien. Buenas tardes a todas y a todos. Mi equipo me conoce, sabe que soy un poquito inquieto y eso de quedarme ahí en un atril no va conmigo, así que me prepararon el micro de mano para poder moverme.
Voy a ser breve e intentarlo, aunque me gustaría compartir muchas cosas con ustedes, pero sé que es sábado, sé que es tarde y que están haciendo un esfuerzo muy grande por estar aquí, así que intentaré no robarles más tiempo. Bueno, esta intervención final, pues casi que me la planteo rescatando algunas de las ideas que me llevo de estas jornadas, y empiezo por una de las frases que dijo Eduardo Fonseca. Comentó algo así como que aludió a una cita que indicaba que de las pocas cosas, o la única cosa que es realmente imprescindible en la vida es la gratitud, o el exceso de gratitud, era más o menos así la frase. Y el agradecimiento es algo que yo intento practicar y tener como filosofía de vida, porque tristemente estamos acostumbrados a mensajes negativos, estamos acostumbrados a que nos digan lo que no hemos hecho bien, y a veces por vergüenza, por pensar que incluso podemos afrentar a la otra persona, no decimos lo bueno que vemos en la gente que tiene muchas virtudes. Yo, siempre que tengo la oportunidad, me gusta estar presente donde hay docentes, porque yo lo soy y porque no quiero perder esa conexión por el hecho de estar ahora en un despacho, ¿no? Y siempre que tengo la oportunidad me gusta agradecer. Y empiezo por darles las gracias a ustedes, en primer lugar, por el trabajo que hacen a diario. Sabemos lo que hay, sabemos lo difícil que está la situación, sabemos el esfuerzo que hacen, sabemos que los resultados buenos en la mayoría de las ocasiones se dan a pesar de la administración. Somos plenamente conscientes y no nos vamos a esconder. No llegamos a todo lo que nos gustaría, no es una cuestión de dejadez ni de desinterés, se los aseguro. No llegamos a todos los rincones, no llegamos a tiempo cuando llegamos, o no llegamos con la calidad necesaria cuando llegamos, pero ustedes suplen las carencias de la administración, poniendo más horas cuando no correspondería, poniendo sus medios personales, poniendo las ganas cuando ya no hay, pero las buscan, y hay que agradecerlo porque somos conscientes de ello. Y sí me gustaría que supieran que no pasa desapercibido. Lo sabemos e intentamos hacer lo posible por cambiar, por mejorar, más lento de lo que nos gustaría, pero bueno, estamos en ello. Así que gracias, de verdad, gracias por estar aquí, por dedicar su tiempo libre, quitárselo a la familia, quitárselo al ocio, quitárselo a evaluar, a preparar las clases, pero bueno, es síntoma del interés que tienen por prestar un mejor servicio a su alumnado y toca dar las gracias, es lo que toca. Entonces, quería empezar por ahí. Gracias, por supuesto, a la Fundación por cedernos este espacio maravilloso. Tenemos, por suerte, una excelente relación y pues unas vías de colaboración que pretendemos que sean permanentes en diferentes ámbitos. La celebración de estas jornadas es quizá el evento más importante que tenemos cada año, y esperamos que tenga vocación de continuidad. El año que viene nos veremos aquí con otra temática. Gracias a mi equipo, al equipo de la Dirección General, que han puesto pues muchas ganas, todo su empeño, mucho tiempo también, porque todo esto salga. Los que están aquí, los que están en los centros de profesorado de las diferentes islas, y me salgo un poquito del protocolo por nombrar a una persona en concreto. Los que estamos dentro del equipo sabemos el porqué, pero bueno, a Vicky, que ya ha sido mencionada, pero yo no puedo dejar de mencionar a Vicky Gómez, que es mi asesora, mi mano derecha, y que ha estado al pie del cañón también dinamizando la organización de estas jornadas, entre otras muchas cosas, a pesar de quizá tener que estar dedicando tiempo a otros menesteres más importantes, pero está ahí siempre al pie del cañón y toca darles las gracias también. Simplemente pues decirle que dentro de esos cambios que queremos implementar, como decía el consejero el otro día, estamos ya en la renovación de la normativa. Queremos renovar la normativa de atención a la diversidad. Sabemos que el decreto de 2018 es todavía una buena herramienta para trabajar, no es que esté desfasada, pero también sabemos que en la práctica seguimos trabajando con una orden de 2010 que sí requiere de cierta revisión.
Entonces lo que tocaba era pues renovar el decreto ya para actualizar a la LOMLOE y llevarlo por una línea más inclusiva, que es lo que queremos. El consejero en la intervención del jueves dijo, si todo va bien, mañana, por ayer viernes, ¿me presentarán? Pues sí, se lo presentamos, se lo entregamos ayer. Y el compromiso que tenemos, porque lo ha manifestado el consejero, y el compromiso que tengo yo también a título personal, es que va a ser un borrador, está en formato borrador, consultado y consensuado. Queremos que sea una norma de consenso con los agentes sociales, con el profesorado, con los grupos parlamentarios, con las familias, porque no tiene sentido que algo tan importante como es la educación y como es la atención a la diversidad en concreto, esté dando tumbos y que dentro de X años pues venga otro grupo político y por el hecho de que esto lo ha sacado fulano o mengano, pues lo quito. Bueno, estamos hablando de cosas serias y hay que hacer las cosas bien, entonces espero que en algún momento pues nos podamos encontrar, lo hacemos habitualmente, hay muchas personas aquí que me conocen, visitamos los centros, nos reunimos, consultamos, bueno, pues habrá un proceso también de consulta para intentar que, por supuesto, con rigor técnico, educativo, sea una norma de consenso que atienda a la realidad de las necesidades que tenemos. Entonces, estamos en eso, sabemos que hace falta dotar de más recursos, por supuesto, hace falta formación, en ello estamos, y hace falta cambiar culturas. También es importante cambiar culturas, que quizá es lo más difícil. Y ahí vuelvo a otra de las frases que me tocó de Marlene Orán antes, cuando hablaba de cómo habían hecho las ilustraciones del libro, ¿no? con los chicos y chicas que tienen su taller, que ella preveía que el producto final no iba a ser el mismo que si ese diseño hubiera sido realizado por personas neurotípicas, pero su frase fue la ventaja de trabajar con esta gente. O sea, no el hecho de trabajar con estas personas, no, yo creo que todos me entienden. Hay que cambiar la mirada. La ventaja de trabajar con estas personas, con este alumnado. Y ese es el cambio de cultura que perseguimos. En ello estamos y sé que ustedes nos van a ayudar. Necesitamos mucha ayuda y ahí vuelvo a otra de las frases de Ignacio Calderón el primer día. Tenemos que luchar por la inclusión, pero tenemos que luchar juntos, no unos contra otros. Si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Gracias de verdad. Y acabó como empecé, con una frase de Eduardo Fonseca. Vamos a intentar trabajar para que nuestro alumnado tenga una vida que merezca la pena ser vivida. Gracias.